Una pequeña introducción, os voy a dar una pincelada de la historia para que se comprenda por qué los del norte tenemos tanta fama de luchadores y reivindicativos. Entonces voy a hacer una pincelada de la historia, una pincelada, ¿eh? Empezamos en la prehistoria. En la prehistoria, cuando vivían en las cuevas, está claro que aquí en Bilbao no podían vivir porque esto no es una cueva, pero tanto en el Pagasarri como en Archanda se han encontrado restos en el Pagasarri de huesos y de dientes y en Archanda de dólmenes que demuestran que en el Neolítico pasaron por aquí, ¿vale? Hace unos 4000 años, vivían en los montes. Entonces, en su caminar, fueron caminando y ya se descubrió un castro, que es por decir un pueblo, en Malmasín, que es este pueblo. Sí, se ven. Este pueblo, que ya veis que pone del siglo III antes de Cristo, ¿vale? Bueno, hasta el siglo II antes de Cristo vinieron por aquí los romanos, y entonces antes de los romanos aquí vivían los éuskaros, ¿vale? Que estaban formados por 4 tribus, entre ellas una de esas 4 se llamaban los vascones, y el nombre de los vascones nos lo dieron los romanos porque así aparecen en las publicaciones de los romanos. A partir de ahí nos llamamos los vascones, por eso el País Vasco. En aquella época, cuando todavía no existían las provincias como existen hoy, toda la cornisa cantábrica pertenecía al reino de Asturias. Bueno, los romanos vinieron por aquí, estos se defendieron, pero era una civilización mucho más avanzada y enseguida vieron las tribus estas que no tenían nada que hacer y entonces se aliaron a los romanos. Cuando vinieron los musulmanes, al igual que los cristianos, que los romanos, buscaban tierras lisas y sol para poder cultivar y prosperar. Y cuando pasaron la cordillera cantábrica se encontraron riscos y lluvia. Entonces no les interesó. Entonces por aquí ni pasaron. Entonces los montes vascos fueron un lugar para recoger a todos, de refugio para todos los que huían de los musulmanes. Se refugiaban en los montes vascos. Por eso en Vitoria tenemos la judería tan famosa, ¿eh? Aquí no llegaron porque no les interesó por lo que llovía y porque no hacía sol. Así claro. Entonces cuando en esos siglos toda la cordillera cantábrica, todo lo que es hasta Asturias, pertenecía al reino de Asturias. Una vez de que desapareció el reino de Asturias, pasamos al reino de Navarra. Pero aquí había una cosa que se llamaba los señores, que luego os lo cuento cuando empecemos, los señores de Vizcaya. Entonces, a quien dependiesen los señores de Vizcaya y quien ganase las guerras, pues unos años pertenecíamos al reino de Navarra y otros años pertenecíamos al reino de Castilla. Depende de los señores, de las guerras, en fin. Entonces, de ahí nacieron las guerras banderizas. Banderizas, que eran los señores que apoyaban al reino de Navarra contra los señores que apoyaban al reino de Castilla. Y se liaban aquí a trompazos, a tortazos, con muchas malas artes, con emboscadas, con traiciones. Había muchos más clanes familiares que apoyaban a Castilla que a Navarra. Bueno, entonces estos estuvieron así en las guerras banderizas hasta que en 1476 los reyes de Fernando e Isabel la Católica decidieron unir de España. Entonces, los reyes de España, bueno, de Castilla en ese momento, sabían por todo lo que estaba pasando aquí, de la que se peleaban todos los días aquí los unos contra los otros, que no podía pelear contra los del norte. Sabía que los del norte eran muy peleones, eran muy bravos, eran muy forzudos y además dominaban el mar. Dominaban el mar. Entonces no les convenía tener de enemigo a los vascos. Entonces los vascos, ¿qué hicieron? Les dijeron, vale, que queréis que os apoyemos, no queréis tener confrontación con nosotros y queréis que os apoyemos y no queréis guerra contra nosotros, pues tenéis que firmar los fueros vascos. Y Fernando Católico firmó los fueros vascos. ¿Qué son los fueros vascos? La Constitución de la época. Era donde se marcaban los modos, normas y costumbres que usaba la gente de aquí para entenderse. Entonces vino Fernando, entonces abrimos la revista y aquí veis, veis la foto de cuando vino Fernando el Católico a jurar los fueros vascos y entonces
estos señores son los señores de Bilbao que entonces, al haber firmado, rinden pleitesía al rey. ¿Os podéis fijar en las señoras de arriba cómo tienen esos gorros tan...? Pues esos gorros indicaban la clase social, el estado social, si era soltera, viuda, separada... Bueno, separada no. Soltera o viuda o casada, si eras de alta o eras serviente. Eso es lo que marcaban los gorros. ¿Vale? ¿Me oyes bien? Vale. Bueno, entonces, estos fueros vascos se mantuvieron en vigencia hasta las guerras carlistas, que como los vascos apoyaban a Carlos, o sea, eran los carlistas eran los conservadores y los isabelinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los isabelinos los progresistas. Los vascos apoyaban a los conservadores y como perdieron perdieron la guerra y ganaron los isabelinos, nos quitaron los fueros vascos. Ahí nos quitaron los fueros vascos. Pero 2 años después de que nos quitarían los fueros vascos, que eso fue en 1884, en 1886 consiguieron que firmaran el Concierto Económico Vasco, que es lo que está hoy vigente hoy en día. El Concierto Económico Vasco es: nosotros recaudamos para nosotros, repartimos entre nosotros y luego aportamos un cupo proporcional para mantenimiento de la corona. Es decir, las leyes, lo que son las leyes, los fueros, eso ya se perdió definitivamente. Entonces firmaron el Concierto Económico Vasco y esto estuvo vigente hasta la Guerra Civil. Cuando la Guerra Civil volvieron a desaparecer, pero cuando pusieron a Suárez en el poder, los vascos a todo correr cogieron un avioncito y le dijeron a Suárez: señor Suárez, ¿quiere usted que estemos en paz? ¿No quiere confrontación con nosotros? ¿Quiere que le apoyemos? ¿Quiere buen rollito? Y entonces Suárez se vio obligado, entre comillas, a firmar el Concierto Económico Vasco para no tener problemas con los vascos. Y bueno, y entonces a los catalanes, Pujol no es que no lo defendiese o que lo defendiese y no se lo diera, no, es que no confiaba en el autogobierno, no lo peleó directamente en ese momento. Los vascos sabían que los que primero llegasen firmaban, pero los catalanes no lo pelearon, porque no confiaban en el autogobierno. ¿Vale? Entonces, pues ese concierto económico sigue vigente hasta hoy en día. Después de que se murió Franco, vinieron todas las manifestaciones y toda la lucha obrero de Altos Hornos, Echevarría, Formica, Valcohuilco. Y la última, de las últimas, fue la de Euskalduna, que los que hemos vivido aquí, ¿os acordaréis que volaban los tornillos en el puente de Deusto? Que era mi generación, que iban a la Universidad de Deusto y pobrecitos para pasar el puente de Deusto. Se fueron mejorando las técnicas de cultivo, entonces cada vez iban haciendo más terreno, cultivaban más terreno y eso hizo que las casas se alejasen unas de otras. Y de ahí nació los señores de Vizcaya, porque decían: todo esto es mío. Y entonces era el señor de esa zona. Y así nacieron los caseríos, que es la primera imagen que tenéis ahí. El caserío es la casa ideal para la vida, porque abajo vivían las personas y los animales y en la parte de arriba los aperos y las cosechas. Entonces abajo tenían de calefacción a los animales y arriba les protegía las cosechas y los aperos también les protegía del frío. Los caseríos más antiguos que hay ahí en Vizcaya son de hace 500 años, no hay más antiguos y estaban en pie porque han estado rehabilitándose en todo momento. ¿Veis las fotos, verdad? Sí. Y abajo tenéis la foto de cómo era la casa. Abajo, la camita con los animales. Y luego, como han ido evolucionando, ya no es así. Ya no están los animales dentro de las casas. ¿Vale? Y de ahí nacieron los señores de Vizcaya. No se tiene constancia cuándo empezaron los señores de Vizcaya. Es en el siglo XI cuando aparecen los escritos el primer señor de Vizcaya, que es Íñigo López Ezquerra. Ezquerra significa izquierdo. Zurdo. Zurdo. Vale, ese es el primer señor de Vizcaya. Y el último. Él es Ezquerra de apellido, pero no es zurdo. Pero no llegaba. Izquierdo y zurdo. Mira. Y el último señor de Vizcaya fue la reina Isabel II. ¿Vale? Una vez de
hasta que se nombró villa, las personas que vivían dependían de lo que decidiese el señor de donde viviese, de a quien perteneciese esas tierras. Y claro, cada señor hacía lo que quería, entonces ese medio de gobernanza se quedó obsoleto. Entonces por eso todos los navegantes pedían al señor de Vizcaya del momento que les hiciese villa, porque ya había villas como Portugalete o Balmaseda que eran villas, y ya sabían por esos otros pueblos que al tener villas hacías tus propias leyes, ¿no? Entonces, aunque Bilbao fue nombrada villa en 1300 por don Diego López de Haro, no fue hasta finales del siglo XIV cuando se empezaron a hacer leyes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que, ¿quién eran los que hacían las leyes? ¿Quién eran los gobernantes? Pues los más cultos y los más preparados de ese momento, pues que eran los comerciantes, los navegantes, o sea, la gente más avanzada, ¿no? Y esos eran los que hacían las leyes. Entonces, en 1632 hicieron el impuesto de la sal. Se montó tal revuelta que tuvieron que quitarle impuesto. Y luego en la iglesia de San Antón vamos a verlo, porque a los que se sublevaron, a los cabecillas les cortaron la cabeza. Entonces ahí empiezan las machinadas. Machinadas viene de San Martín, que era el patrón de los ferrones. ¿De los? Ferrones, de los que trabajan con el hierro. De San Martín, el patrón de los ferrones. De ahí San Martín derivó a machín, y ahí con el impuesto de la sal empezaron las machinadas, que eran diferentes sublevaciones del pueblo contra las reglas de los que mandaban. Y la última machinada es a finales del siglo XIX con las zamacoladas. Las zamacoladas era un señor que se llamaba Zamácola, que le anda una calle allí, que era amigo de un ministro del rey. Entonces no se le ocurrió otra cosa que hacer un puerto en Olaviaga, donde está la Carola, a ese otro lado de la ría. Entonces, claro, los de Bilbao, porque Bilbao solo era el casco viejo, aquello era la anteiglesia de Begoña, eso era la anteiglesia de Abando, y por allí estaba la anteiglesia de Deusto. Eran anteiglesias, no pertenecían a Bilbao. ¿Por qué eran independientes? Porque tenían escuela, ayuntamiento e iglesia propios. Entonces eran repúblicas independientes, pero más fies no queda anteiglesia. Y ya luego se fueron yendo. Entonces, al querer poner un puerto allí, Bilbao, que era solamente esto, veía que perdía su hegemonía. Entonces se liaron a guerra contra los de Abando. Estuvieron 3 años en guerra contra esos. ¿Por qué? Porque perdían la hegemonía y no querían que construyesen el puerto que se iba a llamar el Puerto de la Paz. ¿Y cómo se acabó esta guerra? Porque el rey de turno dijo, no. En la Carta Puebla de don Diego López de Haro pone que el uso, disfrute y explotación de la ría pertenece a Bilbao. Y Bilbao es esto. Y no hay puerto. Y no se hizo el puerto y se acabó la guerra. Y esa fue la última gran machinada. ¿Vale? Resumen, hasta el siglo XV las guerras eran entre poderosos, porque eran los clanes poderosos, los señores de Vizcaya los que se pegaban, el pueblo no intervenía, y luego ya, a partir del 17 ya fue cuando empezó el pueblo contra los que mandan, hasta el día de hoy. ¿Vale? Entonces, pues por eso tenemos fama de tan peleones. Bueno, pues ahora empieza lo divertido. Hasta ahora era exactamente, para que entendieses eso. Entonces empieza aquí. ¿Por qué empieza aquí la visita de Bilbao? Porque fijaros, es el único punto de toda la ría donde se puede pasar andando cuando baja mucho la marea. Y nos ha tocado. ¿Cómo? Es el único punto de toda la ría donde se puede pasar andando cuando baja mucho la marea, como es el día de hoy. Hemos tenido suerte. Con botas de agua. Bajaba más, baja más. Ahora ya está subiendo, ¿Vale? Es lo más importante. O sea, que tú puedes bajar. No, los de allí pasaban a Bilbao. El agua iba más limpia. A ver, Bilbao, no se sabe cuándo empezaron a vivir aquí, pero nació 3 calles allí. Al principio no eran 7, eran simplemente 3. Somera, Artecalle y Tendería. Solo esas 3. Luego, cuando ya se iban llenando,
también? Hicieron 7. Así te calles. El entorno de Begoña en el siglo I todavía estamos muy... Estamos ya hablando del siglo XIV, porque es en 1300 cuando se funda Bilbao. El año 1300. Estamos aquí. Vistas casitas y estos pocos, aquí unas pocas casitas de los mineros. Entonces aquí había 3 calles y aquí había 4 casas de mineros. Unas cuantas casitas que eran los pobres, los mineros. Porque esto que se llama Miribilla, era una montaña muy grande de hierro que se llamaba Miravilla, porque miraba la villa. Ha estado en explotación 1000 años y ya no hay mina. Entonces los mineros, la única manera que tenían de pasar a Bilbao era lo que os he dicho, pasando, andando por aquí cuando bajaban mucho las mareas. Entonces ellos controlaban las mareas y pasaban. Entonces no había puente. Entonces por eso se hizo este puente aquí. Y aquí donde está la iglesia, inicialmente había un alcázar. Correcto. No una iglesia. Era un alcázar porque por aquí venían las lanas de Castilla. Por allí venían los de Durango y los de San Sebastián. ¿Vale? Por eso pusieron la estación ahí, que es una estación muy bonita. ¿Vale? Y entonces cuando se fundó Bilbao, en 1300, los que venían de allí tenían que pagar para pasar a Bilbao. Tenían por cruzar el puente. Un dinero si era una persona y 2 dineros si venías con carga o con burros o con lo que fuese. Entonces lo de los peajes no es un invento de hoy. Es de entonces. Bueno, entonces ahí está la casa cuna, que es muy bonita. La casa cuna, esto lo copiaron de un francés que ideó esta casa cuna, que realmente no es una casa cuna, porque las casas cunas se quedan a dormir los niños, y en esta casa cuna no se quedaban a dormir los niños. Inventaron estas casas había mucha mortalidad infantil, para intentar mitigar esa mortalidad infantil. Entonces aquí mandaban los niños, las mujeres trabajadoras tenían que estar trabajando para poder traer a los niños. Se construyó había una casita aquí, que era donde se inició la historia de la casa cuna, y era de una familia. Entonces ya llegó un momento en que el ayuntamiento la quiso comprar, y entonces pedían 75.000 pesetas, que entonces era un dineral. Y entonces pues sacó a concurso, no les pareció un precio justo, y el ayuntamiento sacó a un concurso para que se ofreciesen casas la gente para vender al ayuntamiento para hacerlo de la casa cuna, y ninguna les gustó. Entonces al final pagaron las 75.000 pesetas. Y de 1914 a 1918 hicieron la primera parte, que es cemento, ladrillo y mosaicos y vidrieras, que es lo que veis. ¿Y qué pasa? Que se les quedó pequeño. Entonces en 1940 hicieron lo que hay encima de la tejabana, para diferenciarlo. Las vidrieras son diferentes, las ventanas en vez de estar así, están así, para que se notase la diferencia. El arquitecto fue Ricardo Bastida, que era el arquitecto del ayuntamiento. Los niños bebés estaban en la planta baja, y los niños ya más grandecitas, porque era de 0 a 3 años, estaban en la segunda planta. Entraban por una puerta lateral que hay entre estas dos casas. Ahí está la puerta lateral, entraban por ahí. Y arriba del todo vivían las monjas que les atendían. ¿Vale? Entonces el puente de Achuri se llama Puente de San Antón por San Antón, o el puente de Achuri. Se llama también puente de Achuri porque Ach es roca y Shuri blanca. Entonces se supone que por aquí había muchas rocas blancas. ¿Vale? Por eso se llama Achuri. De 1870 es este puente, ¿vale? En este puente, cuando estaban los señores de Vizcaya, que todavía no había leyes, aquí es donde se hacían todos los actos institucionales, todas las condenas a los presos, todo se hacía en este puente, era lo importante, porque era lo que había, ¿vale? Bueno, entonces ya en el siglo XIII hicieron esta iglesia. Bueno, esta no. Hicieron una iglesia y que han ido cambiando, porque como está aquí, entre las inundaciones, los incendios y las guerras, pues se iba deteriorando, y hicieron esta iglesia, la iglesia de San Antón. En el año 2000, cuando la fueron a reformar, encontraron los cimientos de la anterior. Y entonces ahora, si entráis, que los de Bilbao, enseñando el carnet, entramos gratis y no hay que pagar 6 euros por ver esta y la catedral.
está así acristalado y ves los cimientos del anterior. ¿No habéis entrado? Entonces hicieron esta iglesia y es la segunda iglesia, porque la primera es la de Santiago, como lo vamos a ver luego en una inscripción. ¿Vale? Entonces vamos para allá. Aquello que es el Instituto de Oficios de toda la vida de Dios, antes era el Hospital de Bilbao. Era el Hospital de Bilbao. Se les quedó pequeño y a principios del siglo XX construyeron el Hospital de Basurto. Se llama de Basurto porque el señor de aquellas tierras era Basurto. Zabalburu porque el señor de esas tierras era Zabalburu. ¿Vale? Y después, no vamos a ir hasta allí, está la estación de tren. Esta es la segunda estación de tren. Antes hubo otra, descarrió y entonces hicieron esta. En esta que es muy bonita, el arquitecto quiso transmitir la idea de arquitectura vasca y cántabra. Y en el escudo aparecen todos los escudos del País Vasco porque pertenecían a los ferrocarriles vascongados. Y esa es la única estación de tren que tiene reloj y que ha sonado hasta los años 90. Porque claro, en una estación que están todo el rato pasando coches, o sea, trenes, pues es un poco absurdo que suene el reloj. Pues este era el único que sonaba. Y se quitó en 1990 por petición de los vecinos. ¿Vale? Entonces aquí estaba la iglesia y tenía su cementerio donde enterraban a los que morían en el hospital. ¿Vale? Bueno, y entonces esta es la iglesia de San Antón. Aquí había un edificio que cerraba la ciudad, que era el ayuntamiento. Una vez que empezaron las leyes, era el ayuntamiento. Cerraba, entonces eso era el arrabal. Eso era los de las afueras, no los afortunados, porque no estaban dentro de la muralla. Vale, vamos para el parque. Aquí está lo de la revuelta de la sal. A los cabecillos, pues les cortaron la cabeza. Fijaros en ese balcón es muy importante, porque en 1511 se formó el consulado de Bilbao, que por decirlo de alguna manera era el juzgado, era donde se hacían las deliberaciones, como en Valencia que se hace allí en la puerta de la iglesia, que se hacen, que discuten por las tierras, pues aquí más los conflictos que tenían eran pues navegantes y comerciantes, básicamente, y se desarrollaban en ese balcón, súper importante, ¿vale? Y cuando se entra por ahí a la iglesia, estás entrando por el altar, la puerta principal es esta. El casco viejo entonces eran 3 calles, Somera, Tendería y Artecalle. Veis que allí hay un escudo. Es decir, todas las casas que miraban arriba, a la ría, eran las más importantes y eran las casonas de las familias importantes. Y lo marcan los escudos. Esa casa era de una familia. Entonces, lo tengo que buscar. En la esquina. Sí, mira, ahí. Justo en la esquina. Encima del mar. Se ve, por este lado se ve esto y por el otro lado otro. Entonces, cada casa tenía un nombre. Sí. A ver, las torres estas de las calles, de las 7 calles principales, se llamaban Leguizamón, Gueumes, Arbolancha, Marquina, Arbieta, Novia y La Rínaga. Os lo digo por si conocéis. ¿Habéis conocido algún apellido de los que he nombrado antes? La Rínaga conozco a uno. La reina. La Riera, Pues esas eran las 7 chalecitos, o sea, caserones de las familias importantes. Vamos a la plaza, ahora vamos a hablar de la Plaza Nueva, o sea, de la plaza del Mercado de la Ribera. Y ya en 1500, pues aquí estaban estas, ya en 1500 ya habían hecho las 7 calles, bajaban las aldeanas de los caseríos cercanos y se ponían aquí unos tenderetes para vender sus productos. Entonces, ¿qué pasa? Que llueve mucho. Entonces ya para 1900 ya tenían, mirad la revista, estas. Estas. ahí todas las puterías, todo. Y las dos fotos, se mirad la de arriba y la de protegían, abajo. Entonces ya empezaron haciendo este tenderete que veis aquí de hierro, porque como sobra el hierro, entonces dentro de la tejabana estaban los agraciados y como veis en la foto de abajo, pues fuera, pues por lo que puede. No sabe, porque llovía mucho. Y entonces para 1920 se hizo este edificio,
el que estamos viendo actualmente. En 1990 le metieron en el libro de los Guinness por ser el mercado de abastos más grande de toda Europa. Los que sois de Bilbao toda la vida sabéis que antiguamente, claro, este mercado abastecía a toda la provincia, entonces era el mercado general, ¿no? Y entonces abajo estaban los pescados, en el medio las carnes y arriba las verduras y las aldeanas. ¿Lo habéis conocido? Sí, ¿no? Entonces, como se les quedó pequeño, porque los barrios de Bilbao crecieron mucho y se les quedó pequeño este mercado, hicieron el mercado de Basauri, el Mercabilbao, que está en Basauri. Se les quedó pequeño, entonces hicieron el Mercabilbao y este ya solamente se quedó para abastecimiento de la zona. Entonces, en el año 2000 tuvieron que hacer unas grandes obras porque los cimientos se estaban pudriendo y entonces ha quedado así como lo veis ahora, todo mezclado. La mitad, como ya no hay tanta gente porque solamente suministran a la gente del barrio, solamente la mitad izquierda según entras es lo que es mercado y la otra pues es para arriba del todo para exposiciones y luego han hecho ese gastrobar a imitación pues del de Madrid y el de Barcelona, que es totalmente turístico. Pero está muy bien porque si entras en el gastrobar, a los que no son de aquí les puedes enseñar las gildas, los pasteles vascos, la carolina, el pastel de arroz, el bollo de mantequilla. Claro, vosotros ya sabéis la carolina, lo que es. Sí. La carolina viene de que el señor que inventó la carolina era el cumpleaños de su hija que se llamaba Carolina y se le ocurrió hacer eso. Y es nata batida, pincelada con chocolate y con yema de huevo y horneado. No es una nata así, es un pastel muy rico. Y el bollo de mantequilla, que también es de Bilbao, no es mantequilla aquí de la que compramos, es batida y horneada. Está muy rico también. Que ese barrio se llama el barrio de San Francisco porque estaba el convento de San Francisco, que hace unos años, pues hace 20 años o así, quisieron hacer parkings y descubrieron los cimientos del convento de San Francisco, que está y se ve. Vas allí, hacen exposiciones y hacen muchas cosas, pero si no, tú te asomas así, está todo así con barrotes y los ves. Cuando está cerrado los ves simplemente. Y luego cuando haces exposiciones, pues puedes pasear por allí, por entre las ruinas. Y pues ya no hubo parking. Hay un museo de reproducciones artísticas. Y está el museo, que es uno de los museos de reproducciones más importantes de Europa. El museo de las reproducciones de ahí. Sí. ¿Por qué estas vidrieras? Porque cuando lo construyeron todavía no había luz y se tuvieron que buscar la vida de alguna manera. Entonces fue a través de las vidrieras, es como obtuvieron la luz. ¿Vale? Ahí tenemos otra vez el escudo de Bilbao, súper bonito. Las vidrieras, que era para dar luz. Carolina. Qué bonitos. Este camino se llama la Sirga. ¿Por qué? Porque cuando estaba muy baja la marea, como es el caso, los barcos no podían ir con los remos. Entonces las mujeres con las cuerdas venían por aquí, que eran las sirgueras, y el camino por el que iban, que venían desde Guecho hasta el puente de San Antonio. ¿Y quiénes eran las sirgueras? Las mujeres más desfavorecidas, porque las demás ya eran panaderas, costureras, tenderas, ya tenían sus oficios, y los hombres pobres y desgraciados pues ya estaban a los remos, entonces les tocaba a ellas, a las más desfavorecidas. ¿Vale? Entonces esto es la sirga y las sirgueras, que han puesto allí las imágenes, las estatuas de las sirgueras y no ponen nada. Pero bueno, las sirgueras, las que traían con las cuerdas los barcos desde el lecho hasta aquí. ¿Vale? Ahora vamos a ver el Palacio Arana, uno de los palacios más importantes del casco viejo. La puerta es del siglo XVI y hay que fijarse en los guardianes que guardan la casa. Somera, artecalle y tendería. Y luego, claro, estaban muy apretados y siguieron haciendo calles. Entonces luego vino Velostecalle, que era la pescadería, Carnicería Vieja, que se llama Carnicería Vieja porque es donde estaba el primer matadero y por lo tanto las carnicerías. Barrencalle, que se traduce como la inferior, y Barrencalle Barrena, que es la inferior de la inferior. Inferior de la inferior. Y amurallaron, ¿vale? Y como hemos dicho, hasta 1570.
por el incendio. Entonces, esto lo que vemos ahora es desde entonces, esta organización tan recta. Era igual, era parecida, pero esto es lo que es después del incendio. Porque con el incendio... ¿De 7 en concreto? Porque con las 7 se amuralló. Ahora son 15 las que miran en la ría, el conjunto total son 40 y es monumento nacional desde 1995. En 1990 en el libro de los Guinness, 1995 monumento nacional, ¿vale? Lo que es el casco viejo. La calle Ronda no... Ahora vamos. Ah, no. No, la calle Ronda no entra. Ahora No entra en las 7 calles. no, Estaba fuera de la muralla. claro. La calle somera que se llama Goyencalle, que quiere decir la calle de arriba. Es la calle. Entonces, ¿qué pasa? Venimos de Castilla, es la primera calle que nos encontramos. Entonces, por eso es la calle de los comedores, restaurantes, posadas y mantiene esa tradición. Es la calle de los pinchos por excelencia para los cincuentones de ese pueblo. Mantiene la tradición desde entonces, la calle de los restaurantes. Pero vamos a ir por la calle La Ronda. En el número 12 de esta calle nació Arriaga, Juan Crisóstomo Arriaga, que cuando lleguemos a Arriaga os contaré de él, ¿vale? Vamos a la calle La Ronda. Estamos en la calle La Ronda. ¿Por qué se llama la calle La Ronda? Porque aquí estaba la muralla y es por donde se hacía la ronda de vigilia. ¿La ronda De vigilia, o sea, la ronda. Vale, y vamos a entrar, porque los que no lo sepan, que se callen, y los que no sepan, que busquen la muralla. A verla, Aila, a ver si la encontráis. Muralla. Queda un producto muy pequeño, por eso os digo que estéis muy atentos, porque si no lo perdéis. Sí. Este es el trozo de muralla que queda. Tiene 6 metros de anchura. La muralla tenía 6 metros de anchura. Y es el trocito que queda. Aquí la ciudad de Unamuno. Esta es la calle más oscura y lúgubre del casco viejo. No le da nunca el sol. Y nació aquí. Antes había aquí un dibujo de la cara de Miguel de Unamuno súper bonita. Pero los de los grafitis pues ya se encargaron de... Era muy bonita la cara de Miguel de Unamuno. Nació aquí. Entonces Miguel de Unamuno era españolista. Entonces, como en la República las cosas no iban bien, pues él pensó en un principio que los que venían iban a hacer las cosas mejor. Entonces, en un principio les apoyó. Pero al ver lo que estaban haciendo, que era pues asesinar a la gente y adoctrinarles, pues cambió de opinión y les dijo: venceréis, pero no convenceréis. Bueno, paramos aquí porque esta es la segunda cosa más importante. La primera, la del puente de Achuri, y estamos en el portal de Zamudio. Portal de Zamudio portal viene de puerta, es decir, aquí es donde estaba la muralla y es donde había que pagar para entrar a la protección de la muralla. Y es porque estaba la puerta. Es decir, todo esto ya no pertenecía al casco viejo. Esto ya eran campas, huertas, Vale, por aquí venía. Los Santos Juanes, porque como tiraron la otra porque no estaba en condiciones, se lo pusieron a esta. Es muy importante porque guarda retablos del siglo XVI. Algunos de ellos son imitación porque se los llevó la ría, pero son muy bonitos y es para ver esta iglesia, ¿Vale? ¿Vale? El liceo con una Atenea. Eso es, la de Bertendona con cosas, Tiraron para hacer aquel, el primer instituto de enseñanza secundaria de Bilbao, y lo tiraron para hacer esta plaza, estas calles, para hacer estas casas, que en un principio eran casas municipales, ¿vale? Antes de llamarse Unamuno, está así desde 1980, pero antes de llamarse así era Brigadas de Navarra, la plaza de Unamuno, porque nació allí en Unamuno, y le han puesto ahí arriba. ¿Por qué? Porque este señor en su momento estuvo en el ayuntamiento y desapareció, y apareció 10 años después en la ría. Cuando hicieron la plaza, en los años 80, le pusieron a esta misma altura y volvió a desaparecer. Y volvió a aparecer en la ría. Y entonces dijeron, pues vamos a ponerlo ahí arriba a ver si no se vuelve a caer. Y ahí se ha mantenido. A caer. Se ha vuelto a bañar.
Las calzadas. Las calzadas de Bayona. Calzadas. En su día, los cementerios estaban alrededor de las iglesias, pero llegó un día en que decretaron que eso no podía ser para evitar infecciones y entonces tenían que estar fuera de las ciudades. Entonces hicieron el primer cementerio ahí arriba, que ahora ha desaparecido. Ese fue el primer cementerio de Bilbao. Y por eso hicieron las escaleras. Y tienen las cruces de la penitencia que llevan luego hasta Begoña. ¿Vale? Begoña se construyó, duró 100 años su construcción y se hizo por costación popular. Y dice la leyenda, no había casas, eran todo praus. Y se dice la leyenda, había un pastercillo por allí con sus ovejas y entre los arbustos encontró una talla y fue a cogerla y le pareció tan bonita que fue a llevársela para hacer una iglesia. Y oyó, Begoña, Begoña, que viene a decir quieto, Bego, parar, oña, pie, aquí. Y entonces por eso construyeron Begoña allí, porque oyó... Aquí. Begoña, no, Begoña. Ya, ya. La Begoña. Misterios. Y entonces por eso se construyó allí, ¿vale? Va a estar, ha estado hasta ahora el Museo Vasco, que es maravilloso. En la última planta, hay una reproducción de toda Vizcaya que es preciosa. ¿Habéis estado nunca en este museo? Es precioso. Vienen todos los artes y oficios de entonces, es muy bonito. ¿Y qué pasa? Que ahora han comprado esto, que antiguamente era Simeón, lo que es Sara, era Simeón antiguamente, y han comprado todo. Y entonces al empezar las obras han encontrado amianto. Entonces por eso lo han tenido que tirar entero. Pero será mucho mejor que el anterior. Y ahí está también el Museo Arqueológico, pues que ya no vale tanto, no tiene tanto de interés, no es tan bonito. Pero este es precioso. Para estudiar, que tenga tiempo y ganas de estudiar. Sí, y le guste esa historia, sí. Es muy pedagógico. Les hemos dicho que ahora son 40 calles, 15 las que miran a la ría y 40 calles el conjunto del casco viejo. ¿Vale? Miramos ahí los casetones de los reyes. Los casetones de los reyes. Casetones. ¿De qué reyes? ¿Ves cómo lo conocías tanto? Que no, que ya te lo he dicho desde tranquilo, que no, que lo he reconocido. Y aquí tenemos la Rosa, es la casa más antigua de todo Bilbao. Es del siglo XV. O sea, ha permanecido, guerras, desastres. La de Salmón. La de Salmón. La casa más antigua de Bilbao. La de Salmón. No, tal y como estamos a la derecha. El casco mira para la derecha. Mira, la derecha es suya. La derecha es suya. Claro, suya. No la nuestra. Mira a la derecha. Mira a la derecha, él mira a la derecha, él, Lo no cual nosotros, quiere decir que es hijo legítimo. Correcto. Y se miran para la izquierda, hijo bastardo, porque los bastardos eran, ya saben, los reyes En pues los tenían... escudos, en general. Sí, los escudos, Mira, el casco, tenían muchos hijos fuera del matrimonio, entonces, pero también se les reconocía y se les Como cuidaba. hijos, sí, Entonces algunos pues se le daban castillos, y entonces se ponía para el otro lado, Correcto. para la izquierda, ¿vale? Ya. Estamos ante la Catedral de Santiago. Es la primera iglesia de Bilbao. Aquí lo pone, es la primera iglesia, no está claro. Se llama de Santiago porque pertenece al Camino de Santiago y es la única iglesia de todo el recorrido del Camino de Santiago que se llama de Santiago. La única. Esta y Santiago de Compostela, las únicas que se llaman Santiago. No podía ser. Y Es que los de Bilbao somos así. esta únicos. empezó a construirse en el siglo XVI, en el siglo XV, se ha ido construyendo poco a poco. Empezó siendo gótica, pero ahora es neogótica, porque la portada en la torre es del siglo XIX. Siempre ha tenido una torre, nunca ha tenido dos torres, Es una torre. Y en la revista tenéis la imagen de por dentro. ¿Sabes por qué solo tiene una? No, ¿por qué? Porque se acabó el dinero que donaban los bilbaínos para su construcción. Mira. Pues mira, eso no lo sabía. Yo tampoco.
Ahora ya te lo anotas. Cuando las inundaciones se la llevó por delante. Entonces ha estado hasta el año 2000 en rehabilitación. Un poco más. Las vidrieras son espectaculares y se hacen visitas guiadas. A los que no son de Bilbao les cuesta 6 euros entrar y tienen la posibilidad con esos 6 euros de entrar en esta y en la de San Antón. Porque, a ver, una cosa es catedral y otra cosa es basílica, la basílica de Begoña. La basílica de Begoña tiene más autoridad, tiene más envergadura, moralmente es de mayor categoría. Pero la de la catedral es la que guarda donde está el obispo. Ya. El obispo, la catedral. Basílica es más de renombre, más de amor, más de... Y hay de que ver... lugar más carismático. Más carismático. Eso es. Que veis que es muy bonita. Y mira, ¿veis la concha del viajero peregrino? ¿La veis ahí arriba? En el centro. La puerta es el claustro. Vale. Y vamos a ir para allá porque hay que ver el pórtico, que es monumental. Precioso. Cuando son a finales de septiembre, que está el Open House, que es que abren edificios para verlos, es que se puede ver. Hay 60 años que no, pero es que es precioso. A mí me gusta mucho. Al tercer punto más importante llegamos, ¿Qué es esta cruz? ¿De cuántos? Hay alguno más. Porque desde esa cruz se ve la Basílica de la Begoña. Es el único punto del casco viejo desde el que se ve la Basílica de Begoña. Ahora han construido, solamente se ve la puntita. ¿Vale? Bueno. Aquí le cantan a la mano. Entonces, vemos aquí esta Virgen que veis que tiene un vaso en la mano. ¿Por qué? Porque esta Virgen la pagaron los chiquiteros, por eso tiene el vaso. Y veis más arriba que está la marca de las inundaciones. O sea que os tenéis que imaginar todo el casco viejo, a esa altura el agua. Luego vamos a ir a otro sitio donde también se ve. Os imaginamos todo el casco viejo a ese lado. Entonces, el vaso de Bilbao. Este es el vaso de Bilbao. Lo tenéis que coger porque pesa 600 gramos. No sé si sabéis que hay un sketch de Vaya Semanita que dice ¿haces gimnasia? No, yo hago levantamiento de vidrio. Pues es por esto, porque pesa 600 gramos. Cada chiquito. Entonces, ¿por qué se instaló el chiquiteo? Porque claro, veías y no vas a tener el vaso en la mano. Dejabas, a por otro. Bebías, lo dejabas, porque pesa 600 gramos. Vete pasando. Y ahora os voy a contar la historia del vaso. Este vaso salió porque en 1927 la reina Victoria Eugenia vino a ver las traineras. Entonces no se les ocurrió otra cosa que engalanar la ciudad con farolillos. Se fue la reina Victoria, ya vio las traineras, se fue y el ayuntamiento dijo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y lo dieron a los bares. Entonces los de los bares lo miraron y dijeron, pues vaso. Así se convirtió en vaso. ¿Qué era lo que Me parece que tienes que repetirlo. Farolillos. Farolillo, ya. Y luego les sobraba. Entonces, Originalmente fue así. Eran farolillos, ahí estaba el aceite. Y caben además la medida del chiquito, que son 70 centilitros, que es lo que te ponen en copa bonita o en vaso como quieras, te ponen lo que cabe ahí. 70 centilitros. Y pesa 600 gramos el vaso. Entonces este palacio se construyó en 1727 y se llama Palacio Ion porque entonces en esos barcos que salían de la ría, los barcos que salían de la ría se iban con hierro, carbón y la lana que venía de Castilla y esos mismos barcos volvían con lanas, armas y herramientas. Entonces venía con ellos también gente. Entonces vino un niño con 11 años que se llamó Leandro Ion, que le gustó mucho Bilbao, y venía ya contratado por una ferretería de Inglaterra, y se llamaba el niño Leandro Ion. Entonces, como le gustó mucho la ciudad, quiso quedarse y pasarse a la posteridad, y entonces pidió permiso a sus patronos, los de la ferretería, y al ayuntamiento de Bilbao, para que le dejasen hacer una ferretería. Palacio Ion por el Leandro Ion, el niño que vino de Inglaterra. Pero luego el edificio La Bolsa por las bolsas que daba ese ferretero. Pero mucha gente se cree que tiene que ver con la bolsa financiera y no tiene nada absolutamente que ver, ¿vale? Por eso es el motivo de que no creen ningún negocio antiguo, como vas a Madrid que ves tiendas de hace 125 años, aquí pues es imposible.
y vamos a la fuente del perro. Y pusieron esos bichos ahí, ¿no? Entonces, claro, antes no había los medios de comunicación y lo que hay ahora. Entonces, como nos recuerdan a lo de los faraones o a leones, ¿no? Pues ellos, como no habían visto nunca, pues dijeron, pues eran perros. Y dijeron, la fuente. ¡Qué gracia! Claro, no habían visto. La fuente de los perros. Entonces, la calle del perro, por eso. Por la fuente. Es la flor que se ponía en las puertas para espantar a los espíritus. Y hay unos malignos, muy bonitos. A los malos espíritus. A los No a los espíritus. A los buenos no. ¿Vale? La tradición, que es parecido a una margarita, pero no del todo, porque la hoja es dentada y la de la margarita no. Y es muy grande, es muy bonita. Los del sol. Muy bonita. Y se ponía en la entrada de todas las caseríos. ¿Vale? Y ahora vemos la biblioteca Videbarrieta, que es espectacular. Estamos ante la biblioteca de Videbarrieta, pero se creó y se hizo para ser el choco de los ricos, que se llamaba la sociedad El Sitio, como la sociedad bilbaína. Lo mismo, pero otras personas importantes, El Sitio. Y se hicieron este choco. Bueno, esta calle se llama la calle Correo porque era aquí donde tenían que venir a recoger el correo. Aquí llegaba el correo para todos y tenían que venir a recogerlo aquí. Por eso se llama calle Correo. Estamos en la Plaza Nueva de Bilbao. Se llama la Plaza Nueva para diferenciarla de la Plaza del Mercado de la Ribera, que era la Plaza Vieja, o Plaza Mayor. La Plaza Vieja, la Plaza Nueva. Esto era una marisma, es decir, se inundaba cuando subía mucho la marea. Es decir, todo esto, desde la ría hasta lo que es la estación del metro, es terreno ganado al mar. Era un arenal, por eso se llama el arenal. Era un arenal y esto era una marisma, llegaba hasta aquí el agua, ¿vale? Tardó 20 años en construirse, y es rectangular, tiene 18 por 15 arcos. Inicialmente solo tenía 4 puertas, las de las esquinas. ¿Alguien se puede imaginar por qué se hizo esta puerta? Es de 1940, una pista. Por lo tanto, pues que cayó una bomba, hizo un boquete y dijeron, pues una puerta más. Y eso es así, porque tengo una amiga de 80 y tantos años que sus padres ya vivían aquí en la Plaza Nueva y ella sigue viviendo aquí, que ella dice, jura y perjura que siempre se ha oído eso, que se fue una bomba, lo que no derrumbó los cimientos, lo pudieron conservar, pero hicieron una puerta nueva. Se tardó 20 años en construir y su inauguración se hizo con una corrida de toros. Si os fijáis en las ventanas, en los balcones, los del primero son más grandes, los del segundo un poco más pequeños y los del tercero más pequeños todavía, ¿no? Pues esto es porque los de la primera planta eran propietarios, los de la segunda eran inquilinos y los de la tercera era la servidumbre. Los de la planta, los propietarios tenían derecho a servidumbre incluido, los inquilinos tenían que pagarla, ¿vale? Es de piedra y aunque lo veáis de diferente color, toda es la misma piedra, solamente que abajo está más sucia, ¿vale? Y ahora viene la cuarta cosa más importante, la primera gran bilbainada. Fijaros en las fotos, en la revista, buscar la Plaza Nueva. Esta, el cuadro. En 1871 estaba de rey de España Amadeo de Saboya, que era veneciano. Entonces vino a ver Bilbao. Entonces a los bilbaínos no se les ocurrió otra cosa que inundar la Plaza Nueva por esta altura y hacer un concurso de góndolas y de trajes de góndolas para recibir al rey. La primera gran bilbainada. Entonces, ¿qué pasaba? Que en estos años ya había cámaras de fotos y no hay ninguna foto. Y este cuadro es de 1925. Entonces, durante mucho tiempo, este caso se puso en duda porque no hay ninguna foto. Entonces, resultó que hace 20 o 25 años, un trabajador del ayuntamiento, enredando entre los papeles, algo le habrían mandado a buscar, encontró los documentos en los que los comercios de la Plaza Nueva reclamaban indemnización al ayuntamiento por los daños producidos por el agua. Entonces, esos documentos demostraron que esto fue verdad.
¿vale? Qué ocurrentes, ¿eh? La primera bilbainada. Entonces vamos a ir allí a aquellos arcos, porque en aquellos arcos vamos a ver una inscripción que pone que se cerró en 1930 el arco, o sea, luego del 30 al 50 hicieron todo esto. 20 años. Y antiguamente antes se llamaba la Plaza de los Mártires, la Plaza de los Mártires. Y luego volvió, que nunca lo hemos llamado así, siempre ha sido la Plaza Nueva. Don Diego López de Oro estuvo aquí en el medio hasta 1940, que lo pusieron donde está ahora. Y también hubo una fuente, otra bilbainada, ¿verdad?, que echaba agua, pero en las fiestas echaba vino. Y ahí está Euskal Txaindia, Sí. que es la casa del euskera, es como la RAE de España, pues en euskera. Y también estuvo aquí durante 70 años la Sociedad Bilbaína, que luego veremos, pero se les quedó pequeño. Aquí todo se hace porque se queda pequeño. Nosotros a lo grande. A lo grande. Revistas, podéis ver cómo los domingos, antes había lo de las monedas, las piedritas, Hemos venido el cambio de cromos. Yo he venido mucho con mis hijos al cambio de cromos. nosotros a poner puesto durante 31 años. Ya ha desaparecido ya. Puesto. Sí, ha desaparecido. Y lo de los cambios de cromos es una pasada, porque había que tener un cuidado con las carteras que no vean. Porque mientras estaban los padres pendientes de los niños, los manques a las carteras. Y los pajaritos. Los pajaritos. Los libros. Y la gente que había tenido una camada de perros venía aquí con los perros. Los perritos aquí. Sí. Los peces, los pájaros. Las tortugas. Arqueológicas y libros. Este arco se cerró en 1830, pone la fecha. ¿Veis ahí arriba? Una inscripción, ahí arriba, que pone que ese arco se cerró, o sea, la plaza, lo que es esto se cerró en 1930. 1800. En 1830. Para hacer Lo que es la plaza nueva. Ya, vale, estaban haciéndola ya. Ahí lo tengo, ¿vale? Nos pilla el sol y no lo vemos bien. Pero lo pone. Estamos en el Arenal, que es el corazón de Bilbao. Es lo que todos los bilbaínos llevamos en el corazón, el Arenal. Se llama el Arenal porque era un arenal. Y lo que estamos viendo hoy en día es de 1847. O sea, en ese año se terminó de construir tal y como es hoy. En principio, los árboles eran tilos y plataneros, que eran para sujetar la tierra. Y el kiosco es un kiosco hecho expresamente para la música. O sea, tiene su insonorización. O sea, para que suene bien, ¿no? La iglesia de San Nicolás, primero se hizo una ermita, luego se hicieron otras iglesias, hasta llegar a esta. Y es la de los pescadores. Y es la iglesia, es muy bonita porque según entras lo ves todo, forrado de madera y está muy bonito. Y es donde se bendicen los cordones de San Blas. No he traído porque todos sabemos lo que es un cordón de San Blas. Cuando vienen de fuera traigo un cordón de San Blas porque no saben lo que es. Y donde se bendicen los caramelos de Malvarisco. El 3 de febrero, que es San Blas. Que dicen que San Blas pues hizo algún milagro con la garganta, entonces dice la tradición que si te pones un cordón que se quema luego a los 9 días, pues no vas a padecer de la garganta. Pero tú vete en febrero sin chamarra, con cordón, y ya veremos a ver si padeces de la garganta o no padeces de la garganta. Y luego, ese otro edificio que hay al lado de la iglesia, antes era el Palacio Gómez de la Torre. Gómez de la Torre era un señor que nació allí, prosperó y se hizo esa casita. Eso era un palacio y era también hospedería. Entonces, cuando se hizo el puente del Arenal, claro, había puentes, pero no había grandes puentes. Entonces, estos estaban muy apretados. Entonces tenían que dar salida a Bilbao para algún lado. Entonces había que hacer este puente. Entonces, como se parecía mucho el original, que tenéis una imagen en la revista, se parecía mucho al puente de Sevilla. Isabel II vino a ver el puente ese que se parecía al puente de Sevilla y se alojó allí, porque era también hospedería, el Palacio Gómez de la Torre. ¿Vale? Ya sabéis que allí, en donde pone Nix, que era lo que esto era la caja laboral, ¿verdad? Aquí también hubo hoteles, antiguamente. Hay una terraza maravillosa, que se puede subir, no tienes que ser cliente del hotel para subir a tomarte algo. Es maravillosa. Tiene unas vistas de todo el casco viejo alucinantes. Arriaga. Este edificio está inspirado en la obra de París. Y si veis en la revista, antes de este teatro había otro teatro, pero se les quedó pequeño otra vez y hicieron este. ¿Vale?
todo va así, todo pequeño y hacemos otro. Y se llama Juan Crisóstomo Arriaga porque esto es un niño que nació en la calle Somera que se le llamó el Mozart vasco, porque ya a los 11 años compuso una partitura muy famosa que se llama Los esclavos felices. Los esclavos felices, que se toca en todo el mundo. Y se murió a los 19 años en París. A los 19 años. Un mes antes o dos de cumplir años. Sí. Juan Crisóstomo Arriaga, que nació en Somera 12 y vivió del 1806 al 1826. Bueno, durante muchos años este teatro estuvo cerrado. Estuvo en decadencia y muchos años estuvo cerrado. Y entonces a los principios de los años 80 lo empezaron a arreglar y llegaron las inundaciones, que lo tenéis por ahí en la siguiente página. Y otra vez volver a empezar. Mira, Arrasó hasta... Justo lo que habían reparado se lo llevó la ría. Vale. El Teatro Arriaga, la Sociedad Bilbaína y el Banco de Bilbao fueron los 3 primeros edificios que pasaron de gas a luz eléctrica. O sea, punteros, siempre punteros. Sí, pero... Hombre, ya. Y entonces ahora ya pasamos a la ría de Bilbao. La ría de Bilbao es la columna vertebral de Bilbao. Sin la ría no seríamos lo que soy. Porque, claro, tener en cuenta que cada vez que pasaban el puente de Achuri tenían que pagar. Y todo tenían que pagar. Entonces fue lo que llevó al surgir y al crecer la ciudad. Entonces, vienen del interior 2 ríos que se llaman Nervión e Ibarzábal. Y en Basauri se juntan. Y en La Peña es donde se cambian, no es que se cambien las aguas, es que el agua del mar no llega más allá. En La Peña. En La Peña. Una pequeña catarata, ¿no? Sí, eso, hasta ahí, porque no llega más. O sea, esto es ría porque es agua salada y tiene mareas. Y lo otro es río. Y por eso hay unos que lo llaman río Nervión y otros lo llaman el Ibaizabal, que se parecía al puente de Sevilla. Este puente es de 1948. Tenemos el metro. El metro en su momento, al igual que Guggenheim, había personas que consideraban que era otra bilbainada, porque había mucha crisis económica. El metro y el Guggenheim. Había mucha crisis económica y pensaban que algunas personas consideraban que era mejor hacer fábricas de trabajo en vez de tanto museo y tanto metro, porque Bilbao es una ciudad muy pequeña que se puede andar andando. Entonces nos ha dado una calidad de vida el metro enorme. Y el Guggenheim nos ha puesto en el mapa y ha traído un montón de dinero. Entonces los políticos de la época, aun con todas las presiones que recibieron, no se dejaron intimidar, siguieron con sus proyectos adelante y hicieron lo que hicieron. Y para mí acertaron, porque también hay que reconocer que toda esta zona ha estado 20 años en obras. Lo de Uribitarte, todo este paseo, 20 años. Pero ¿cómo ha quedado? Y aquí ya acabó. ¿Cómo no?